En el caso de que en el ejemplo de las placas, además de existir el desplazamiento de la placa superior, exista un gradiente de presión, es decir, que la presión en el punto 1, llamémosle punto 1 a este, x1, sea distinto a la presión que podemos tener en un punto alejado, por ejemplo el punto 2, a una cierta distancia. Es decir, estas dos presiones sean distintas, aparece lo que se llama gradiente de presión. Y, por ejemplo, un caso puntual que puede ser el de que la presión 1 sea mayor que la presión 2, o sea, que el flujo que se desplaza junto con la placa superior, además está sometido a una presión del lado izquierdo mayor a la que puede tener del lado derecho, y que ese gradiente sea que la presión 1 menos la presión 2 entre x1, vamos a ponerlo bien, vamos a ponerlo de acuerdo a las coordenadas que estamos trabajando, x1 menos x2 sea el constante. Entonces, ese gradiente que va a implicar que cualquiera sea x1 y x2, el salto de presión que tengo entre esos dos puntos siempre es el mismo. En ese caso, ¿qué va a ocurrir? El gradiente de presión, si observamos la ecuación obtenida anteriormente, el gradiente de presión, el delta P sobre delta X, va a tener diferentes condiciones. En el caso que estamos hablando, nosotros estaríamos hablando de que la presión va disminuyendo a medida que nos desplazamos en X. Por lo tanto, la ecuación de P en función de X, la presión inicial, esa constante en este ejemplo sería una constante negativa, es decir, un K, en este caso un K menor que 0. Entonces fíjense, el perfil de la curva de velocidades, de acuerdo a esto, el perfil del campo de velocidades, U de I, será, si dependemos solamente del desplazamiento de la placa, o sea, de un efecto viscoso, por efecto viscoso al desplazarse la placa, 5 sería el efecto de la presión, veremos que el perfil de velocidades es de tipo triangular. ¿Sí? Sobre la placa inferior quieta va a haber velocidad nula, sobre la placa superior velocidad máxima. Ahora bien, si existe un gradiente de presiones y supongamos la placa superior es fija, es decir, esto deja de moverse, lo que vamos a ver en realidad es un perfil de velocidades de esta forma. Supongamos la placa superior fija, la velocidad en la parte superior va a ser nula, lo mismo que la velocidad en la parte inferior, que también es nula. Tendremos un perfil de velocidades de esta forma. Si ustedes analizan la ecuación van a tener esa característica. ¿Por qué? Porque cuando I sea máxima, I igual a H, esto es 1 menos 1, 0, velocidad. Cuando I sea 0, tenemos máxima velocidad, tenemos todo este término. Recuerden que delta P sobre dx siempre es negativo en este caso, entonces este término pasa a ser positivo. Si sumamos los dos efectos, el efecto de la velocidad velocidad lineal cuando la placa se desplaza y no hay gradiente de presiones, y el otro efecto de gradiente de velocidades parabólico con las dos placas fijas, esos dos efectos nos van a dar este otro perfil que tiene esta forma. Es decir, una velocidad determinada coincidente con la velocidad de la placa en la parte superior, la placa móvil, una velocidad máxima en el centro y una velocidad mínima nula en la parte inferior. Ahora bien, ¿qué pasa si
ocurre lo opuesto, es decir, si la presión 1 es menor que la presión 2, es decir, si yo lo que tengo aguas abajo, suponiendo que el flujo tiene este sentido, esta dirección y este sentido, aguas abajo, a la derecha, la presión es mayor, una contrapresión superior. Entonces en este caso estaríamos teniendo un campo de presiones variable en el eje X de estas características, donde K va a ser mayor que 0. Entonces, en ese caso, la velocidad, el perfil de velocidades va a ser, suponemos que mantenemos el efecto de la placa móvil, va a ser máximo en la placa superior, porque el fluido va a estar adherido a la placa superior que se dé, mantenemos el mismo caso que venimos explicando. Cuando estemos a mitad de altura, cuando I sea igual a 0, vamos a tener que el gradiente de presiones, esto dijimos va a ser en este caso positivo, por lo tanto con el menos adelante todo este término va a ser menor que 0, con lo cual vamos a tener un mínimo en el caso de la mitad de la altura, cuando I sea igual a 0, mínimo, un valor negativo. En valor absoluto va a ser posiblemente la diferencia entre el máximo y el mínimo va a ser equivalente a esta diferencia, ¿no? Esta diferencia, esta otra diferencia. Y luego va a ser mínimo, también nulo, mejor dicho, en la placa inferior, la velocidad.